El universo entero estaba sumergido bajo las aguas. Sus ojos estaban cerrados en sueño, pero no por completo. Estaba solo, dormido en un lecho, Indra entre las serpientes. El capullo de una flor de loto apareció de repente. Con sus propios rayos iluminó las vastas aguas, como el sol. Emergió de aquel que es su propio origen. Vishnu entró en el loto universal, empapado del resplandor de todos los gunas. De aquel loto emergió el Creador. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y también de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserize, bióloga y escritora, y con este episodio damos por terminada la 7ª temporada del podcast, que por lo visto ha gustado bastante, lo cual me consuela mucho, porque siempre he creído que tengo gustos muy raros y es agradable saber que tan raros mis gustos pues tampoco son. Gracias a todos los frutos luminosos que me echáis una mano en Patreon y gracias también a quienes escucháis, acompañándome por estos senderos sabios tan curiosos. Hoy regreso, por fin, a las historias de una de las plantas más especiales en mi corazón, que son todas, sí, pero algunas pues un poquito más. Nos conocimos en persona hace más de una década en el estanque de un jardín botánico y me enamoré de ella al instante, fue flechazo. En el capítulo de la invención del reino vegetal dedicado a los mitos y a los símbolos religiosos, ella es el leitmotiv que lo enhebra todo. Nacida de las aguas, del limo que tapiza el fondo de lagos y ríos de fluir tranquilo, puede que no haya vegetal cuyas connotaciones religiosas sean tan fuertes. De hecho, y aunque ya te conté en el pasado episodio que la primera planta asociada con el budismo fue una higuera increíble, hace muchos siglos que el título de planta budista por excelencia pasó a la protagonista del episodio de hoy. La flor del amanecer y la trascendencia, de la pureza, del renacer. Hoy, el loto sagrado. A los seres humanos nos preocupan los orígenes de las cosas e hilvanamos relatos para explicar de dónde sale, por ejemplo, el universo que nos rodea. En la India de los primeros siglos de nuestra era, una familia de relatos imaginaba una flor de loto en ese origen, nacida del ombligo del dios dormido Vishnu. Eso es más o menos lo que relata el fragmento del Bhagavata Purana que has escuchado al principio del episodio. Si le preguntas a la biología, en cambio, te dirá, primero, que los lotos sagrados no están en el origen del universo vegetal porque no son las plantas con flor más antiguas, ni mucho menos, pero su familia tiene una edad harto respetable. Los primeros vegetales que podemos considerar lotos sagrados surgen hace unos 140 millones de años, más o menos. Nacen durante el Cretácico, antes de que desapareciesen los dinosaurios. Y aunque son plantas acuáticas con hermosas flores petalosas, o sea, con muchos pétalos, no, y repito, no son nenúfares. Pese a que incluso en botánica los metimos a todos dentro del mismo saco durante mucho tiempo, ya hace décadas que averiguamos que nenúfares y lotos sagrados son totalmente distintos. De hecho, los parientes más próximos de los lotos son, por increíble que parezca, los plátanos de sombra, que tanto se usan como arbolado urbano por mis lares. Sin embargo, y como ya comentaba en el episodio de los nenúfares, ninfea, hace 2 años ya, las confusiones entre estas plantas acuáticas de hermosísimas flores están a la orden del día. Son súper comunes. Y no imaginas la cantidad de estudios académicos que usan los términos sin la menor precisión botánica. Bueno, no de gente que trabaja en botánica, sino en historia, antropología, lingüística y cosas así. Que tampoco puedo echarles mucho la culpa, es verdad, teniendo en cuenta que las confusiones empezaron hace mucho, pero que mucho tiempo. Los mismos griegos eran un absoluto desastre en lo que a claridad se refiere a la hora de usar la palabra loto, dado que la aplicaron, pues, a árboles semilegendarios, véase los lotófagos en la Odisea de Homero, a varios árboles reales, a distintas hierbecillas forrajeras y, por fin, a varias plantas acuáticas, entre las cuales acabó también la protagonista de hoy. Visto lo caótico del patio, te alegrará saber que, al menos desde el punto de vista botánico, los lotos sagrados son maravillosamente sencillos de definir y de describir. Pertenecen a un solo género, el género Nelumbo, que además es único en su familia, las Nelumbonáceas. Son plantas que tienen grandes hojas que pueden erguirse a más de 1 metro por encima de la superficie del agua y son peltadas, o sea, circulares y con el pecíolo inserto en el centro de la hoja.
y desde allí salen los nervios como rayos hacia los bordes. De estas hojas hablaremos dentro de un rato, por ser en buena parte responsables de las ideas de pureza y sacralidad asociadas tan a menudo a los lotos. Entre estas hojas despuntan las flores, grandes, coloridas, encaramadas a tallos florales incluso más largos para que se las localice sin problemas. Y por si acaso hay algún polinizador despistado por ahí que es un poco miope, estas muchachas se perfuman y se calientan literalmente. Durante los días que permanecen abiertas y activas, mantienen una temperatura de unos 30-35 grados centígrados, que ayuda, entre otras cosas, a que sus aromas se volatilicen y viajen a mayor distancia. Ahora, el color de estas flores grandes y hermosas variará en función de si te la encuentras en el Nuevo Mundo o en el Viejo Mundo, pues hoy existen solo 2 especies de Nelumbo, una a cada lado del océano, y se visten de colores distintos. Las Nelumbo americanas tienen flores amarillas y se conocen por lo tanto como Nelumbo lutea. Aunque sus ancestros llegaron a vivir hasta en la Patagonia argentina, y así nos lo cuentan los fósiles del Cretácico, hoy el loto amarillo o pichija es de distribución más reducida y puedes encontrarlo en cursos de agua y lagunas, ya sea estables o intermitentes, por toda la franja oriental de Norteamérica, Mesoamérica y llegan hasta Colombia. Aunque no he encontrado, por desgracia, mucha información sobre empleos de Nelumbo lutea en regiones hoy hispanoparlantes, sabemos que, en cambio, varios pueblos norteamericanos la reconocían como culturalmente importantes y las usaban, sobre todo, como alimento, más o menos apreciado. Estudios de nativos que vivían en la cuenca del río Missouri, como los Pawnee o los Dakota, describen este loto como una de las plantas que se consideraban imbuidas de poderes místicos. ¿Cuáles exactamente? No lo dice. Y se mencionan también estos lotos durante el rito de la vigilia de los Osage, describiéndose como alimento sagrado y símbolo de la vida que debe recogerse de forma ceremonialmente apropiada. No creo que los Osage supiesen hasta qué punto habían acertado al describir a su dorada Nelumbo como símbolo de la vida, algo que han puesto de manifiesto ciertos descubrimientos durante el siglo XX ya. Pero para conocerlos más de cerca tenemos que trasladarnos al Viejo Mundo. Entonces cruzamos Estados Unidos y el Océano Pacífico para averiguar qué pueden contarnos los lotos sobre los secretos de la vida casi eterna. Mientras paseábamos por el jardín, me tropecé con un cartel junto a un estanque muy poco profundo, cubierto de verde y salpicado por unas hojitas redondas que reconocí de inmediato como lotos. No eran los primeros que veíamos en Japón, pero al leer lo que ponía el cartel, me emocioné muchísimo, porque aquellas no eran plantas cualesquiera, sino clones de Oogahase, un loto muy, muy especial. Su nombre se traduce literalmente como loto de Ooga, profesor experto en el umbófilo que en 1951 recuperó de forma un poco casi milagrosa la semilla que al germinar y florecer un año más tarde se convirtió en la flor más famosa de Japón. ¿El motivo? Bueno, pues que fue hallada en sedimentos de más de 3.000 años de antigüedad. Estimada. Las semillas en sí no llegaron a datarse nunca porque en los años 50 esto implicaba sacrificarlas y se prefirió sembrarlas para darles una oportunidad. Así que no tenemos pruebas inequívocas e irrefutables de su edad. Pero, teniendo en cuenta que no había indicios de movimientos de suelo que desordenasen los depósitos y que en los estratos superiores había una canoa cuya madera sí se dató con radiocarbono y de una edad de más de 3.000 años, pues a mí la cosa me convence. Loto sagrado cuya semilla germina después de dormir durante 3 milenios. Me lo creo. Y tengo fotos de sus clones. Este loto corresponde a la especie asiática Nelumbo nucifera o nucífera, la que mayor interés y fascinación ha despertado a lo largo de los siglos y cuyas habilidades para la resurrección han sido demostradas en otras ocasiones también, en China, por ejemplo, donde se han hecho germinar semillas de más de 1 milenio de edad y además enterradas en sedimentos levemente radiactivos, lo cual afecta al ADN, claro. Los vastos dominios euroasiáticos de esta especie abarcan un amplio arco que termina en el Cáucaso, pero empieza en Rusia, Corea y justamente en Japón. Aunque durante muchos años se creyó que el loto sagrado era un inmigrante llegado desde el continente con el budismo. Hoy, en cambio, parece aceptado que el loto es autóctono del archipiélago, donde antiguamente se conocía como hachisu, término que significaría algo así como nido o panal de abeja. Esto hace referencia al fruto de Nelumbo, que tiene forma de cono invertido y en cuya superficie las semillas se disponen en celdillas que recuerdan efectivamente a un panal.
Y es que nuestro interés por el loto sagrado a menudo no se ha centrado en la flor, sino en otras partes de la planta que nos parecían más dignas de atención, como el fruto, la semilla, las hojas o incluso los rizomas, que son tallos ricos en almidón y que viven en el lecho limoso de los entornos que Nelumbo prefiere. Y cuando digo atención, quiero decir también atención hortícola, porque llevamos varios milenios cultivando lotos, por ejemplo en China. De hecho, hemos desarrollado 3 grupos principales de cultivares en función de qué parte de la planta queríamos potenciar: las flores, los rizomas o las semillas, que estos 2 últimos son comestibles. Porque alimentar al espíritu está muy bien, pero igualmente importante es llenar el estómago. Semillas aún no he probado, pero sí caldito con rodajas de este rizoma, que son órganos algo asalchichados, como que tienen espacios huecos en el interior. Y al cortarlos, cada rebanada muestra agujeros dispuestos en forma más o menos regular, así como en círculo. Y bien ricos que estaban. Otra parte del loto con empleos gastronómicos es la hoja de Nelumbo, que se usa para envolver comida, por ejemplo, y impartirle su peculiar aroma y sabor. Y aquí sí que puedo dar testimonio, porque siempre que vamos a cenar al restaurante chino del barrio, pedimos arroz envuelto en hoja de loto, que está riquísimo. Además, y dado el tamaño y la forma de estas hojas, se han empleado a menudo como plato o como contenedor de comida o de bebida. Sin embargo, me atrevería a decir que su relevancia gastronómica es bastante inferior a la importancia metafórica que han tenido a lo largo de la historia. De hecho, las hojas probablemente hayan sido, junto a las flores, los órganos que más han contribuido a la fascinante simbología sagrada que ha germinado alrededor del loto sagrado. El apego es la raíz de toda infelicidad. El apego causa miedo. Por ende, no se debería sentir apego hacia los propios aliados, amistades o riquezas acumuladas. El conocimiento destruye el apego hacia aquello que deriva del propio cuerpo. Como el agua sobre la hoja del loto, quien se ha unido al conocimiento de los textos sagrados ha controlado su espíritu y las pasiones no lo tocan. En resumen, y según este pasaje del Mahabharata, uno de los textos épicos religiosos más importantes de la India, la clave para ser alma virtuosa y libre de apegos te la dan los lotos, más concretamente sus hojas en contacto con el agua. Esta referencia a la pareja agua-hoja nelumbífera no es algo aislado ni excepcional. Por ejemplo, en la antología poética japonesa más antigua que tenemos, el Manyōshū, el loto aparece descrito en un poema más o menos así: que sobre las hojas del loto reposa el agua y parece joya. Si has visto alguna vez un loto salpicado de lluvia, sabes que la imagen conjurada por estos versos es poética, sí, pero es que se acerca bastante a la realidad, porque las gotas de agua parecen pequeñas joyas sobre el verde de la lámina foliar. Esto es debido a un fenómeno muy curioso, sobre el que escribí hace tiempo, por cierto, en el blog, y que conocemos como superhidrofobicidad. A saber, que las hojas de Nelumbo jamás se mojan porque su superficie es increíblemente hidrorrepelente, debido en parte a las micro o nanoestructuras de la lámina y a recubrimientos de ceras que también son hidrofóbicas. Este efecto, que también poseen, no te creas, otras plantas, aunque son menos glamurosas como las coles, se ha bautizado como efecto loto. Y allá donde en el siglo XX y XXI ha inspirado, por ejemplo, fórmulas de pinturas autolimpiadoras, hace 3000 años nos llevó a ver en el Nelumbo nucífera a la planta pura por excelencia, aquella que nace del fango y se yergue impoluta por encima de las aguas. Era una metáfora a punto de caramelo, y las tradiciones religiosas orientales es que lo captaron al vuelo. Incluso me pregunto si las innumerables referencias a lotos y joyas que puedes encontrar en mantras o textos budistas de distinta índole no derivan, al menos en origen, del extraño poder que tienen estas hojas de loto para transformar el agua que se posa sobre ellas en brillantes esferas que parecen plata líquida, aunque no se especifique que están hablando de hojas. Como es natural, beber líquidos contenidos en una hoja de loto a veces se tiñe de connotaciones un poco esotéricas. Por ejemplo, en Japón y en China se ha recogido la creencia de que si cortas una hoja madura dejándole un buen trozo de peciolo, de unos 30 a 45 centímetros de largo, puedes extraer los jugos vivificantes del loto si perforas el centro de la hoja, la llenas de vino, sake supongo, y sorbes el líquido a través del peciolo en plan pajita. El peciolo, claro está hueco y funciona como una mezcla de cordón umbilical y tubo de snorkel a presión que conecta los rizomas con las hojas. Sin embargo, la parte del loto que mayor peso ha tenido a nivel artístico religioso es la flor, con sus grandes y numerosos pétalos rosados que rodean una mata de estambres dorados como soles.
y un receptáculo igualmente dorado antes de volverse fruto maduro. Y sí, repito, he dicho pétalos rosados. Su color natural va desde el blanco hasta un rojizo intenso y ya. Los lotos sagrados azules, que Tintín me perdone, no existen. Son una imposibilidad biológica. Dada la excepcional altura a la que las flores de loto sobresalen por encima del agua, a veces se convierten ellas solas en símbolo de trascendencia y superación. Así, un texto taoísta del siglo XII afirma algo así como: el cuerpo es la raíz del loto, la mente es como su flor. La raíz está en el fango, pero la flor está a cielo abierto. Cuando alcances el Tao, tu cuerpo permanecerá en la esfera de lo ordinario, pero tu mente estará en el reino de los sabios. Pasando olímpicamente de las hojas. Para el señor que compuso este texto, las partes de Nelumbo metafóricamente importantes son raíz y flor. De forma similar pero distinta, en ciertas ramas del budismo, las que se conocen como de la tierra pura, a veces se plantea el renacimiento del alma del creyente en el paraíso del Buda Amitabha, dentro de una flor de loto. Y es que el universo budista, en toda su enorme complejidad y diversidad, echa mano de los lotos sagrados para 1001 propósitos, hasta tal punto de que incluso en geografías donde tenían y usaban lotos sagrados antes de que llegase el budismo, por ejemplo, Japón, China, Tailandia, Nelumbo, hoy y desde hace mucho tiempo, es flor budista por excelencia. Cuando aparece en las manos de divinidades como Kannon, Dios de la misericordia, puede simbolizar la rueda del Dharma o Dharma chakra, en cuyo caso es frecuente que se represente con 8 pétalos, aunque los lotos de verdad tienen más. Las flores figuran en un sinfín de rituales conectados con el budismo, ordenaciones, funerales, etc. Y puede que recuerdes que uno de los sutras más importantes en la historia del budismo lleva precisamente nombre de Nelumbo. Es el Sutra del Loto. No obstante, el budismo no es responsable de sacralizar a los lotos. Más bien los adopta y los potencia como símbolo divino vegetal, que es ampliamente utilizado en todas las corrientes religiosas nacidas en la India. En la India, los lotos no pueden quejarse por falta de trabajo divino. Asiento de Brahma, el creador, nacido del ombligo de Vishnu, el que preserva, pedestal y asiento de diosas como Saraswati, divinidad de la sabiduría, etcétera, etcétera. Con todo, si hay una divinidad constantemente asociada con los lotos, esa es la diosa de la belleza y la abundancia, la prosperidad. Sri Lakshmi, la bienamada del loto, Padmapriya. Pues Nelumbo nucifera es sagrada, pero también planta bella por excelencia. Por eso es frecuente que en las épicas o las poesías aparezcan expresiones elogiosas como ojos de loto, complexión de loto o incluso pies de loto. Aunque no es la única, Lakshmi suele representarse sobre una flor de loto, una elección que tiene sentido si piensas que Nelumbo no solo es resultona, sino también bastante cómoda como pedestal, sobre todo en comparación con nenúfares o con casi cualquier otra flor, la verdad. Y es que, además de elevarse a una altura bastante considerable, su receptáculo central ofrece una superficie plana, sobre la que cualquier divinidad, de tamaño XXS, podría sentarse sin mayores incomodidades. Esta moda del loto como trono divino nació en la India y ha alcanzado una enorme popularidad, llegando a internacionalizarse sobre todo con el budismo. Incluso sin pedestal, puedes sentarte en la posición del loto, que tal vez te inspire hacia la trascendencia y la iluminación, algo apropiado si tenemos en cuenta que las flores de loto son diurnas, por tanto, amigas del sol. Y es que no conozco otro lugar del mundo que haya desarrollado mayor cariño cultural por los lotos que la India, algo que se refleja en la enorme cantidad de vocabulario para hablar de ellos. No tienen una única palabra, sino como 6 o 7. Padma, Aravinda, Nalina, Pushkara, Pundarika, Kamala, etc. Y eso sin contar las que emplean para las hojas o para la planta. O, Vishnu nos ampare, para los nenúfares, que ahí ya nos armamos unos líos tremendos. No obstante, el término que usamos para el género científico de estas plantas, o sea, Nelumbo, no proviene de lenguas habladas en el subcontinente indio, sino del cingalés, o sea, el idioma hablado en Sri Lanka. Y esto es curioso, dado que existía un nombre griego muy antiguo y venerable para designar a los lotos sagrados, y en general los naturalistas pretéritos siempre preferían palabras griegas o latinas. Personalmente me alegro mucho de que no las llamásemos aegyptiosquiamos, o que se traduce literalmente como habas egipcias, porque sí, durante mucho tiempo el mundo antiguo pensó que los lotos sagrados fuesen oriundos, incluso endémicos, del Nilo.
Y Nelumbo no solo fue responsable de iluminar las mentes de la humanidad, sino también de provocar confusiones geográficas bastante gordas. Alejandro ya había visto cocodrilos en el Indo y en ningún otro río, a excepción del Nilo, y habas creciendo en las riberas de laquesines del mismo tipo que las producidas en la tierra de Egipto. Y habiendo escuchado que laquesines desagua en el Indo, creyó haber descubierto las fuentes del Nilo. El Alejandro en cuestión es Alejandro Magno, ya sabes, rey de Macedonia, siglo IV antes de la era común, que en un tiempo relámpago conquistó las tierras desde Egipto hasta los confines del Hindu Kush. La obra que describe esta escena es la Anábasis de Alejandro, compuesta por un señor Flavio Arriano en el siglo II de la era común, pero usando fuentes hoy perdidas, muchas de las cuales escribieron contemporáneos del soberano. Y sí, al parecer, Alejandro Magno creyó que las fuentes del Nilo estaban en el Tíbet. Aunque hoy pueda parecernos un despropósito, la deducción no era tan descabellada por aquel entonces, porque nadie conocía la verdadera forma y la medida del mundo. Pero lo que realmente me parece interesante de esta anécdota es que una de las pruebas que llevaron a Alejandro a tal deducción fueron esas habas egipcias que tanto él como todos sus contemporáneos consideraban propias del Nilo y que designan, claro, a nuestra querida Nelumbo nuchífera. Resulta que en algún momento, durante el primer milenio antes de la era común, los lotos llegaron, humanos mediante, a Egipto, desde no sabemos muy bien dónde exactamente. Lo más lógico es que llegasen por tierra, y esto implicaría su cultivo y aprecio en territorios bajo dominio persa. Lo que pasa es que no he encontrado aún referencias que me convenzan sobre el papel cultural de Nelumbo en Irán y que lo identifiquen como loto, no como nenúfar de forma inequívoca. Sea como fuere, al llegar al Nilo, los lotos se unieron a los nenúfares autóctonos y se encontraron tan bien y tan a gusto por ahí que cuando los griegos se instalaron por aquellos lares, los consideraron de inmediato como planta egipcia con denominación de origen. Teofrasto, santo patrón de la botánica y contemporáneo de Alejandro Magno, describe a Nelumbo en su Historia Plantarum, para más señas en el libro IV, dedicado a árboles y arbustos propios de lugares extranjeros, y lo hace de la siguiente forma. El haba egipcia crece en marismas y lagunas. La longitud de su tallo es de máximo 4 cúbitos, tan gruesa como el dedo de un hombre. Lo corona la cabeza, que asemeja a un nido de avispa circular, y en cada celdilla hay un haba que sobresale ligeramente. Como máximo hay 30. La flor es el doble de grande que la de la amapola, y el color es de una tonalidad rosa intensa. La cabeza se yergue por encima del agua. Crecen grandes hojas alrededor de la planta, de tamaño igual al de un sombrero de Tesalia. Un siglo más tarde aparecen las primeras menciones a colocasion, palabra griega para referirse originalmente a los rizomas comestibles de Nelumbo, y que más tarde, por cierto, acabará por dar nombre a otra planta, las colocasias, que mi abuela tenía en el patio. Al cabo de 300 años más, Dioscórides vuelve a hablar del loto, con sus hojas grandes como sombreros y sus frutos como nidos de avispa que contienen las habas y que llama kiborion. A los frutos, se entiende. Y estas no son las únicas menciones. No cabe duda, Occidente conocía e incluso cultivaba a Nelumbo nuchífera hace más de 2000 años, aunque con el paso de los siglos acabase desapareciendo por completo del mapa. Y aunque no dejaron una huella cultural y religiosa tan profunda y duradera en el Mediterráneo como en Oriente, existe alguna que otra teoría curiosa que subraya cuántos misterios aún nos quedan por desvelar. La que más me gusta, aunque no terminé de creérmela del todo, atañe a nuestro filósofo, matemático, místico favorito, nada más y nada menos que Pitágoras, que quizás recuerdes pasó a la historia como líder religioso cuya doctrina prohibía el consumo de habas, quiamos. Y hay quien sugiere, ¿y si las quiamos de Pitágoras no eran las flatulentas legumbres en las que solemos pensar, sino quiamos aegyptios, lotos sagrados? Aunque dudo que así fuese, creo que a Nelumbo nuchífera, la planta divina por excelencia, le hubiese gustado. Bueno, pese a que me tiraría horas hablando de lotos, la senda de hoy se para aquí. Dejaré enlaces en las notas a artículos que ya escribí hace años en el blog sobre Nelumbo y también al episodio de los nenúfares del podcast.
Enhorabuenísima, por cierto, a Juan Carlos por haber acertado la identidad de nuestros lotos y perdón, por cierto, por la dificultad de la adivinanza, que no fui consciente en su momento de que fuese tan complicada, pero ahora sí que lo veo. Y enhorabuena con retraso a Andrea por haber acertado las higueras. Ahora sí, ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y descansar, porque han sido unos meses muy agitados y necesito retomar fuerzas, porque preparar los episodios con el rigor y la dedicación que se merecen es mucho curro. Por eso les estoy infinita y eternamente agradecida a mis frutos luminosos en Patreon, que apoyan con pequeñas donaciones mensuales este proyecto tan raro y quiero pensar que fascinante también. Si quieres unirte a la familia y recibir una lluvia de agradecimientos de todo tipo, tamaño y color, encuentras detalles en patreon.com/ainaserice. Y gracias siempre a todas las almas vegetófilas que estáis al otro lado, que dejáis reseñas y comentarios hermosos, que recomendáis el podcast a los cuatro vientos, que os hacéis con copias de alguno de mis libros, sobre todo Senderos de Savia, que ya sabes que apoya de forma muy directa este podcast, y que me hacéis compañía en redes o que recibís por correo el boletín vegetófilo mensual, que pronto tendréis noticias mías. Gracias siempre. Esta senda, en cambio, regresará a las ondas, saca agenda y apúntalo, el 22 de septiembre de 2022. Mira, 22. A equinoccio recién estrenado. Y ahora sí, dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los lotos sagrados que custodian los secretos de la vida y de la trascendencia, agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe.